Hola, buen día. El tema es de cambios de fases y los gráficos de los estados en que se pueden encontrar sustancias puras, no mezclas, sustancias puras. En este ejemplo de cambios de estado son el caso de moléculas de agua que iniciaríamos desde una temperatura muy baja donde el agua estaría en estado sólido. Supongamos que estamos un gráfico donde estoy representando temperatura y el tiempo. Entonces, a una temperatura de menos 40 grados centígrados, el agua estaría en estado sólido. Esto sería una representación de esas moléculas que están amontonadas entre sí. A medida que va pasando el tiempo, aumenta la temperatura. Para eso necesita una energía. Esa energía tiene que ver o es proporcional con respecto a la masa de agua que tengamos por su calor específico en estado sólido y por la temperatura que aumentó. Esa energía tendrá un valor que una vez que llegue a 0 grados centígrados va a ocurrir lo que se llama cambio de estado. Ese cambio de estado se va a llamar fusión. Ese sólido se va a transformar en líquido. Pero para que eso se produzca, la temperatura se va a mantener constante un tiempo. Este gráfico que tengo acá arriba marcando tendría entre el sólido y el vapor y el líquido, que al principio va a ser más sólido, después va a ser más líquido, hasta que toda la masa que yo tengo produce el cambio de sólido a líquido. Y ahí vuelve a aumentar la temperatura. En ese momento que estoy marcando, esa meseta que se formó, es donde se produce el cambio de estado. Y van a coexistir el estado sólido y el estado líquido. Y lo que necesitamos para producir ese cambio necesita una energía que es la entalpía de fusión, la energía que necesita para producir ese cambio de estado. Y eso va a ser proporcional con respecto a la masa, depende de cuánto de agua tenemos. No la temperatura, porque la temperatura se mantiene constante. Eso que se transformó en líquido va a ir aumentando su temperatura, la energía que necesito, y sigue pasando lo mismo que antes, va a ser proporcional con respecto a la masa, el calor específico del agua en estado líquido y por la variación de temperatura, que en este caso va a ser desde los 0, que es el punto de fusión, y los 100, que es el punto de ebullición. Ahí va a estar como líquido todo ese tiempo, hasta que llegue a 100 grados centígrados, donde se va a ir manteniendo constante la temperatura, donde coexisten el estado líquido con el estado de vapor. Para esto necesito una energía que se llama entalpía de vaporización, que va a ser proporcional con respecto a la masa. Acá voy a tener otro cambio de estado, donde se mantiene la temperatura, pero la energía la sigo necesitando y tengo un valor de entalpía de vaporización. Ese valor me lo dan por cada mol de agua, así que depende de cuánto de agua tengo, ese valor va a ser mayor o menor. Acá coexisten el líquido con el vapor, hasta que lleguemos a que todo ese líquido se transforma en vapor y vuelve a aumentar la temperatura y repetimos otra vez ese aumento de temperatura, ya todo como vapor. Esto es un gráfico que podríamos ver copiado para cualquier sólido que se transformaría en vapor, un metal o alguna sal. Lo que pasa es que no todas las sustancias van a tener el mismo valor de puntos de fusión y de ebullición. Todo esto es para sustancias puras, exclusivamente para sustancias puras. Entonces, acá voy a tener el equilibrio líquido-vapor. Acá van a coexistir, un gráfico donde está coexistiendo el líquido con el vapor. Supongamos el agua, que naturalmente es líquida. Bueno, cualquier líquido que naturalmente es líquido va a ir a tener cierto
presión de vapor. ¿Por qué? Porque esas moléculas se van a estar moviendo y van a estar coexistiendo entre su estado líquido y su estado de vapor. Dependiendo de la presión o la temperatura, va a llegar un momento en que en algún momento voy a tener el gas, en un momento voy a tener el líquido, pero en una parte, en una etapa, van a coexistir ambos estados, el líquido y el vapor. En esos casos va a depender de la temperatura, si la presión es constante, o va a variar la presión si la temperatura es constante. Pero en ese momento van a coexistir esos dos estados. Entonces, en todo el sistema voy a tener un valor de este sistema de equilibrio, donde se produciría el cambio de estado. ¿Cuándo voy a estar en cambio de estado? Cuando la presión de ese líquido va a equivaler a la presión atmosférica, si el sistema es abierto. El gráfico de líquidos, tensión de vapor, yo lo que sé es que a medida que voy aumentando la temperatura de líquidos, va a ir aumentando su presión de vapor. Si esto estuviera en un sistema cerrado, va a llegar un momento en que si mantengo la temperatura van a coexistir el estado de vapor y el estado líquido. Ahora, si el sistema es abierto y yo modifico la temperatura, va a seguir aumentando la temperatura hasta que la presión del líquido equivale a la presión atmosférica y ahí entra en ebullición. Y esto me va a dar como dato un valor que se llama entalpía de vaporización. Es cuando se produce el cambio de estado. La entalpía de vaporización es la energía que yo necesito para que un mol o un kilogramo, depende de cómo se mide, se necesita para que esa sustancia produzca ese cambio de estado. Que se mantenga en equilibrio entre el vapor y el líquido. Ese vapor de entalpía de vaporización es un valor que me dan como kilojoule o calorías por cada mol o por cada kilogramo, depende de cómo se mide, generalmente se usa por mol. Entonces, el valor va a ir disminuyendo a temperaturas crecientes, o sea que a medida que va aumentando voy a necesitar distinto valor. Cuando coexiste, cuando esas presiones y temperaturas son tan altos, ya no coexisten y voy a estar en fases de líquido y vapor al mismo tiempo. Cuando no coexisten, estoy o en estado líquido o en estado de vapor. Ahora, si esos valores de presión y temperaturas no coexisten esos dos valores, ahí es cuando pasamos el punto que se llama punto crítico. Ese punto crítico es un punto que vamos a encontrar en un gráfico donde coexisten los tres estados al mismo tiempo. Vamos a ver qué es esto.
qué pasa si paso de sólido a vapor? No es muy común, pero hay algunas sustancias que pueden pasar solitos de sólido a vapor, como por ejemplo la naftalina o el yodo. Son sustancias que naturalmente deberían ser gaseosas, pero son sólidas o líquidas porque la molécula es muy grande. Entonces esos sólidos pasan directamente a estado de vapor. Para eso necesito una presión de vapor para que se pueda evaporar y transformarse en vapor. Ese proceso se llama sublimación. Y la entalpía de sublimación va a ser la suma de la entalpía de vaporización más el de fusión, la entalpía de fusión. La suma de estos dos valores de entalpía de vaporización y fusión por cada mol me va a dar la entalpía de sublimación de un mol de esa sustancia. Entonces, estos son cambios de estado donde se mantiene la temperatura y presión, pero ahí necesito una energía de entalpía de vaporización, fusión o directamente, en un caso puntual, de sublimación. Acá tengo el gráfico donde pueden coexistir todos los tres estados al mismo tiempo. Este punto es el punto triple. Este punto triple lo que marca es que coexiste el sólido, el gas y el líquido. Entonces tengo una fase sólida, que estoy marcando acá, una fase líquida y acá tengo una fase gaseosa. Para que coexistan los tres estados, obviamente no vamos a estar en condiciones normales de presión y temperatura. En condiciones normales de presión y temperatura es cuando se producen los cambios de sólido a líquido o de líquido a vapor y tengo coexistiendo solamente dos fases. Acá yo tendría las tres fases al mismo tiempo. Ahí voy a estar una presión muy baja y una temperatura también muy rara con respecto a lo normal.
La presión crítica y la temperatura crítica es cuando llego al punto crítico. ¿Cuándo llego al punto crítico? Cuando estamos a una temperatura y una presión superiores a las presiones en las que puedo licuar un líquido en gas. No pueden coexistir en esas condiciones. Vamos a ver punto por punto qué puede pasar acá.